¿Alguna vez sentiste que estabas viviendo una vida que no era tuya? Todo bien por fuera, pero por dentro, un silencio ensordecedor. Despertar. Activar el piloto automático. Cumplir tareas. Cumplir expectativas. Sonreír por fuera. Implosionar por dentro. Y seguir, como si eso fuera normal. Como si solo fuera una etapa más. Como si todo el mundo viviera así. Pero un día el alma no aguanta más. Y empieza a gritar bajito. Y entonces sentís ese peso extraño. Una opresión que nadie ve. Una necesidad de desaparecer sin saber a dónde ir. Te mirás al espejo. El cuerpo sigue siendo el mismo. Pero la mirada ya no te reconoce. Y la columna ya no aguanta más sostener una vida sin verdad. Y ahí empieza la búsqueda. Y el inicio no es bonito. No es mágico. Es doloroso, confuso, solitario. Porque nadie te preparó para esto. Nadie te enseñó a escuchar tu alma. Te enseñaron a trabajar, a complacer, a conquistar, a correr. Pero no a detenerte. Mucho menos a sentir. Y cuando finalmente te detenés, todo aparece. La angustia. La duda. El miedo de haber perdido demasiado tiempo. La vergüenza de admitir que ya no sabes quién sos. Empezás a mirar hacia atrás y te preguntas, ¿cómo llegué hasta acá? ¿En qué momento me perdí de mí mismo? Todavía estoy a tiempo de volver a empezar. Y entonces viene la fase de la rabia, porque es más fácil culpar a alguien. La familia que te limitó, la escuela que te moldeó, la sociedad que te aplastó, el sistema que te robó el tiempo, la vida que no te dio opción. Pero culpar al mundo por nuestros vacíos es como culpar al espejo por nuestros granos. El espejo solo muestra, no inventa, simplemente refleja lo que ya está adentro. Y el sentido también es así, no está afuera, no se compra, no se conquista, no se hereda, solo se puede sentir. Pero solo lo sentís cuando dejás de huir. Cuando dejas de correr tras un ideal y empezás a caminar hacia adentro. Y eso da miedo, porque adentro está todo lo que evitaste. Las frustraciones, las mentiras que te contaste, los sueños que enterraste, los dolores que escondiste bajo la alfombra, las versiones de vos mismo que abandonaste para ser aceptado. Pero es ahí, justo ahí, donde el sentido empieza a tomar forma. En la oscuridad de lo que no querías ver. En el silencio de lo que no querías escuchar. Encontrarle sentido a la vida no se trata de hacer grandes cosas. Se trata de vivir con verdad. De mirarte y tener el coraje de preguntar, ¿quién soy cuando nadie me está mirando? ¿Qué me hace vibrar, aunque nadie lo entienda? ¿Qué haría si no tuviera miedo a equivocarme? Es volver a ser entero, aunque estés en pedazos. Es dejar de sobrevivir y empezar a vivir desde adentro. Y ese camino no tiene manual, no tiene fórmula, no tiene GPS, porque no es hacia afuera, es hacia adentro. Pero te digo algo, si llegaste hasta acá, si te sentís perdido, sin rumbo, sin sentido, quizás esto no sea el final. Quizás este sea el comienzo. Tal vez pensás que estás perdido, pero ¿y si te dijera que estar perdido es una buena señal? Porque solo se pierde quien ya salió del automático. Solo se pierde quien tuvo el coraje de detenerse. Quien miró a su alrededor y finalmente se preguntó, ¿qué vida estoy viviendo?
¿A dónde me está llevando esto? ¿Quién soy yo acá adentro? Y esas preguntas duelen, porque no traen respuestas claras. No vienen a darte seguridad, vienen a despertarte. Nos entrenaron para no sentir, para ignorar la angustia, para disimular el vacío con risas, distracciones, logros. Pero el vacío espiritual, ese no lo llena ningún título, ni un me gusta, ni un elogio, ni un salario. La vida pierde sabor, el alma pierde fuerza, y empezás a arrastrarte, cumpliendo roles, cumpliendo horarios, cumpliendo lo que esperan de vos, hasta que un día te detenés. Y te das cuenta de que te perdiste porque te alejaste de vos. Porque hace años estás viviendo una versión de vos que no sos vos. Una versión adaptada, modificada, tolerada, aceptada. Y eso cansa. Porque el alma no vino a ser moldeada, vino a ser expresada. Y ahí empieza el llamado, sutil, casi imperceptible, a veces en una canción, a veces en una película, a veces en un silencio. Es una chispa, un recuerdo de lo que fuiste, o de lo que podrías haber sido. Esa sensación de que existe algo más profundo, algo más grande, algo verdadero, aunque todavía no sepas cómo nombrarlo. Y ahí está el secreto. El sentido de la vida no viene de afuera. Nace de un encuentro con lo que vive dentro. Pero da miedo entrar. Porque ahí adentro está el dolor que intentaste enterrar. Las partes de vos que rechazaste. Las elecciones de las que te arrepentís. El niño que abandonaste. Pero ahí también está tu fuego. Tu don, tu coraje, tu esencia. Y cuando empezás a mirar todo eso de frente, cuando dejas de correr y decidís escucharte de verdad, todo empieza a reorganizarse, no afuera, adentro. Puede que sigas en la misma casa, el mismo trabajo, con las mismas personas, pero algo en vos cambia. Empezás a respirar diferente, a reaccionar diferente, a sentir diferente. Y ahí empieza a brotar el sentido, como un manantial, pequeño, sutil, pero verdadero, y te das cuenta de que quizás no necesitas grandes respuestas. Que tal vez, lo que buscabas era estar presente, sentir, vivir con intención. Hacer con alma, mirar con ternura, hablar con verdad, silenciar con paz. Y entendés que el sentido de la vida no es una sola cosa, no es una profesión, no es una misión escrita en un papel. A veces el sentido está en escuchar con atención, en llorar sin vergüenza, en reír con la panza, en decir me perdono. En dejar de pelear con la vida, en encender una vela en la oscuridad de tu propio corazón, porque el sentido no es algo que se alcanza, es algo que se encarna. Es cómo vivís, cómo vibrás, cómo mirás el mundo, cómo tratás a quien se cruza en tu camino. Es estar alineado con lo que tu alma valora, y a veces, para reencontrar esa alineación, hay que desarmarlo todo. Soltar certezas, revisar elecciones, abandonar versiones tuyas que ya no tienen sentido, volver a empezar. Y empezar de nuevo asusta, porque el ego quiere garantías. Pero el alma quiere verdad. El alma no quiere un plan de carrera. Quiere coherencia, quiere libertad, quiere propósito,
quiere paz. Y la paz no llega cuando todo está bien. La paz llega cuando estás bien con vos mismo. Y tal vez por eso te sentís perdido. Porque llegó el momento de encontrarte. Y el primer paso es dejar de buscar afuera. No necesitas otro curso, otra fórmula, otro gurú, otra distracción. Necesitas de vos. Vos con vos. De verdad. Sin máscaras. Sin escudos. Humano. Y cuando ese encuentro ocurre, no importa dónde estés, el lugar se vuelve sagrado. La vida se vuelve oración. El instante se vuelve eterno. Porque volviste a casa. Y es ahí, en tu presencia, donde el sentido de la vida vuelve a abrazarte. Encontrarle sentido a la vida no se trata de entenderlo todo. Se trata de sentir que estás donde necesitas estar. Aunque no tengas todas las respuestas. Aunque tengas miedo. Aunque estés en plena reconstrucción. Porque el alma no quiere perfección. Quiere verdad. Y la verdad no grita. Susurra. Vive en el silencio. En el espacio entre un suspiro y otro. En esa pausa en la que finalmente escuchas tu respiración. Y te das cuenta de que todavía estás acá. Entero. Incluso después de todo. Es en ese espacio sagrado donde el sentido empieza a nacer. En el ahora. No en el futuro. No en el pasado. En el ahora. Pero el ahora asusta. Porque exige presencia. Y la presencia exige entrega. Y la entrega exige confianza. Confianza de que, incluso sin saber el próximo paso, la vida te sostiene. Confianza de que lo invisible también es real. Confianza de que hay un hilo sutil guiándote desde adentro. Llámalo fe, alma, universo, Dios. No importa el nombre. Lo que importa es sentirlo. Porque el sentido de la vida no se comprende con la mente. Se reconoce con la vibración. Sentís que el corazón se calienta. Que el cuerpo se relaja. Que hay paz. Incluso en medio del caos. Es cuando encontrás belleza en lo simple. Magia en lo cotidiano. Milagros entre líneas. Es cuando mirás al cielo y agradeces sin razón. Cuando cruzas una mirada, y no hacen falta palabras. Cuando una canción te hace llorar, y no sabes por qué, pero sabes que algo en vos despertó. Algo tuyo, algo antiguo, algo verdadero. Ese es el sentido. Volver a casa. No la casa de ladrillos, sino la casa interna. La que construís cada vez que te elegís. Y lo más hermoso es que no necesitas cambiarlo todo para sentir eso. A veces, basta con cambiar la forma en que mirás. La taza de café que antes era rutina, ahora es ritual. El camino al trabajo, ahora es momento de silencio. El abrazo que era automático, ahora es medicina. La palabra que era deber, ahora es puente. Todo cambia cuando cambia tu presencia. Porque el sentido de la vida no está en las cosas. Está en cómo te relacionas con ellas. Y para eso, necesitas dejar de abandonarte. Dejar de correr tras un ideal inalcanzable. Dejar de esperar la vida perfecta para empezar a vivir. La vida perfecta no existe. Pero la vida con sentido sí. Y empieza en el instante en que te escuchas con honestidad. Escucharte duele. Porque vas a ver cuánto te heriste intentando ser lo que no eras. Cuánto te callaste para no incomodar.
cuánto te traicionaste para encajar. Pero también vas a ver cuán fuerte sos, cuán bello sos, cuán sagrado. Y vas a entender que el sentido no tiene que ver con encajar. Tiene que ver con expresarte, con dejar salir tu verdad, aunque sea temblando. Quizás tu sentido esté en el arte, en la escritura, en cuidar a los demás, en escuchar, en la naturaleza, en el silencio. O quizás esté en simplemente ser, sin tener que demostrar nada, porque no necesitas una gran misión para tener valor. No necesitas ser extraordinario para merecer estar acá. Solo necesitas estar entero. Y cuando estás entero, todo alrededor empieza a cambiar. No porque el mundo cambie, sino porque volvés a ver con claridad. La vida vuelve a tener color. El tiempo se desacelera. Las personas se sienten más humanas. Y el camino, antes oscuro, empieza a iluminarse paso a paso. Porque el sentido no es una meta. Es una forma de caminar. Con presencia. Con alma. Con verdad. Y aunque todavía duela. Aunque siga siendo confuso. Si estás acá, ahora, escuchando esto, es porque algo en vos ya decidió vivir distinto. Y esa decisión lo cambia todo. Quizás todavía te sentís perdido. Y está bien. La verdad es que a veces hay que perderlo todo, para finalmente encontrarse a uno mismo. Porque el sentido de la vida no llega como una respuesta clara. Llega como una presencia suave, como un olor de la infancia que invade la memoria, como una paz sin razón que se cuela en medio del caos, como una lágrima que baja cuando el alma reconoce su hogar. Y tu hogar siempre estuvo dentro. El mundo te convenció que el sentido estaba afuera, en un título, en un logro, en la aprobación. Pero el alma no quiere aplausos. Quiere coherencia. Quiere alinear lo que sentís con lo que vivís. Y quizás, solo quizás, el sentido de la vida sea eso. Vivir con alma incluso en los días más humanos. Despertar y poner presencia en lo que haces. Cuidar el cuerpo como un templo. Hablar con gentileza como quien ofrece cura. Mirar al otro como quien se mira a sí mismo. Ser fiel a la propia verdad, aunque de miedo. Quizás el sentido de la vida sea vivir con delicadeza, aunque hayas conocido el peso. Con ternura, aunque hayas enfrentado espinas. Y eso no es debilidad, es fuerza. La fuerza de quien sobrevivió a sí mismo. De quien no desistió, aunque no supiera hacia dónde ir. De quien sintió todo, y aún eligió seguir con el corazón abierto. Por eso no necesitas entender todo ahora. Solo necesitas dar un paso. Y otro más. Porque la vida no exige prisa. Exige presencia. Y la presencia es el único puente posible entre el vacío y el sentido. Quizás el gran error fue pensar que el sentido llegaría listo, claro y empaquetado. Pero el sentido es artesanal. Se construye día a día. En cómo tratás las cosas. En la intención que le pones. En el amor que das, incluso en silencio. Y un día, sin que te des cuenta, estarás lavando un plato, tomando un café, abrazando a alguien. Y vas a sentir que está todo bien, aunque falte algo, porque lo que importa ya está ahí, la conexión con vos, con la vida, con algo más grande. Y cuando esa conexión existe,
El sentido aparece hasta en lo que dolió. Mirás atrás y entendés. Era para llegar hasta acá. No fue en vano. No fue castigo. Fue llamado. Fue cura disfrazada. Fue semilla. Y ahora, con todo lo que viviste, podés elegir vivir con más alma, con más ligereza, con más verdad. Porque el sentido de la vida no es algo que se busca desesperadamente. Es algo que florece cuando finalmente te permitís ser quien sos. Y si llegaste hasta acá, sintiendo cada palabra, respirando profundo entre silencios, reconociéndote en las líneas, entonces quizás el sentido de la vida ya te está encontrando. Ahora respira. Cerrá los ojos y volvé a vos. No estás perdido. Estás en proceso. Y ese proceso es sagrado. Si este mensaje te tocó, quédate conmigo. Acá no se corre, se camina juntas. Y si querés seguir esta caminata, te invito. Mira el próximo video acá en el canal. Seguiremos profundizando estas preguntas. Con alma, verdad y la valentía de quien sabe. El sentido de la vida está en cada paso, cuando el corazón está presente.